Más influyente de la radio, las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Nos complace saludarles. Muy buenos días. A nombre de todo el staff informativo de la cadena Democracia, AM, FM en radio y Democracia Televisión Digital, a las órdenes de ustedes y con el mayor saludo, un abrazo gigante para todo el planeta, donde están radicados nuestros nobles y distinguidos, sacrificados combatientes a nombre de la bandera ecuatoriana en todas las partes del planeta. A todos nuestros compatriotas un saludo cordial desde estas estaciones de estas emisoras. Va a estar con nosotros la pareja que editó, pareja de intelectuales, pareja de periodistas, María Belén Arroyo. Ella es una de las editoras más importantes de la revista Vistazo. Y el colega Arturo Torres, su esposo, estará también con nosotros, Yadira Aguagallo, porque queremos darle un sentido de total recordación a los capítulos más importantes que se han escrito en la obra Rehenes. ¿Por qué ejecutaron a los periodistas del diario El Comercio? Una especie de eslogan que nos duele hasta este momento. María Belén, muy buenos días. Le veo a los tiempos. Buenos días. Arturito, encantados de tenerlos acá. Y Yadira está a punto de llegar, ¿sí? Hicimos alboroto un poquito, pero ahí le damos. Vamos. Bueno. El diario El Comercio escribía hace no muy distantes horas esta crónica que me parece significativa por la amplia cobertura que da a todos los detalles y a lo que nos ocupará este primer momento de el noticiero. Y es que los familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paul Rivas y del conductor Efraín Segarra, secuestrados y asesinados en el 2018 en la frontera entre Ecuador y Colombia, reaccionaron este lunes 4 de febrero a la investigación periodística de Rehenes. ¿Por qué ejecutaron a los periodistas del diario El Comercio? El libro está escrito por Arturo Torres, María Belén Arroyo, presentada en Quito el último 31 de enero. El libro, la primera investigación periodística publicada por el secuestro y el crimen de Colombia. El secuestro y crimen documenta barridos, ahí estamos bien, documenta barridos, o sea, operaciones policiales de los gendarmes colombianos realizados desde territorio ecuatoriano,
mientras los 3 integrantes del equipo de prensa permanecían secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra en la frontera colombo-ecuatoriana la noche ya un tanto lejana del 28 de marzo del 2018. A 2 días precisamente del secuestro, las autoridades nos aseguran que una incursión policial sería la última posibilidad y que solo las familias tomaríamos la decisión de que se permitan operativos en la zona. Los operativos nunca pararon, se hicieron operativos combinados con Colombia que fueron clandestinos. Esto asegura Yadira Aguagallo, pareja sentimental de Paul, el compañero Paul Rivas, al recoger distintas revelaciones del libro Rehenes. Para nosotros eso es lo que desencadenó el asesinato, sentencia Aguagallo. Y además exhorta a que las fiscalías de ambos países incluyan estos nuevos elementos en sus líneas de investigación sobre secuestro y asesinato. Instamos a las autoridades a que nos den una explicación clara de estos operativos. Ricardo Rivera, hermano del fotógrafo asesinado, enfatiza que resulta evidente la manipulación sobre estos puntos y que no me vengan a decir la Fiscalía o la Procuraduría que una investigación periodística no tiene el mismo aval que una investigación penal, cuando la investigación le está dando todos los elementos a la Fiscalía para que cumpla con su labor. Este detalle de parte de la familia periodística y de los medios de comunicación es harto significativo. Y hay pruebas para demostrar a los diferentes ministerios públicos que francamente las investigaciones de los medios de comunicación colectiva han predominado y han sido exigentes, han puesto a las fiscalías deterioradas en credibilidad por su lentitud, por su desidia, por su escasa búsqueda de elementos que lleven a consecuencias y conclusiones vitales para la credibilidad de la sociedad en estos instrumentos de justicia que se basan en la investigación. Hemos tenido muy malos fiscales generales de la República que han llevado, señoras y señores, a sus panas a dimensiones de tomarse prácticamente los estamentos de investigación de la justicia ecuatoriana y en muchas ocasiones engañarnos en colectivo, engañarnos en grupo, cumplir consignas de carácter político, disimular acontecimientos que estaban para el resto de la población extremadamente claros. Esto hay que decirlo y con énfasis. En la investigación realizada por Torres y Arroyo, por Arroyo y Torres, está descrito de forma clara cómo, bajo el acuerdo de Pereira, ingresaron a nuestro país elementos de la policía colombiana y fueron abastecidos con alimentos, con bebidas, para desde ahí hacer el cerco hacia los grupos con la única finalidad de matar a Guacho. Esto señalaba Aguagallo. ¿Quién autorizó que la policía colombiana opere en nuestro territorio? Le dejamos ahí sentada todavía la interrogante, la pregunta. No es el objetivo de estas familias la reparación económica. Les ha esclarecido la señorita Aguagallo, la compañera Aguagallo. En este sentido, los familiares
rechazan las declaraciones del señor procurador don Íñigo Salvador, procurador general del Estado a finales del 2018, que dejó entrever esta especie de dañina ambición que tenían los familiares de una familia que en todo el Ecuador se puso de pie y abrazó fraternalmente. Los medios de comunicación nos constituimos en sus vocerías permanentes. Y en este sentido, los familiares rechazan las declaraciones de Salvador, del señor procurador, a finales del año que terminamos recientemente. ¿Quién dijo que nuestro afán es culpar al Estado a toda costa? Buscamos que ninguna persona tenga que ser culpada por su propia muerte. No vamos a permitir que las autoridades judiciales quieran desprestigiar a Paula, Javier y a Efraín. Los familiares cuestionan la hipótesis que maneja la Fiscalía ecuatoriana, que asegura que el secuestro del equipo periodístico se habría realizado en Colombia y que los tres habrían cruzado la frontera por voluntad propia, motivados por una supuesta entrevista que les habría ofrecido el Frente Oliver Sinisterra. María Belén Arroyo, aquí presente, y Arturo Torres, periodistas de investigación ecuatorianos de gran prestigio y muy conocidos por todos nosotros, con más de 2 décadas de trayectoria, documentan en este libro, Rehenes, que el secuestro ocurrió en Mataje. Óigaseme bien, que el secuestro ocurrió en Mataje, en territorio ecuatoriano. Y para ello revelan testimonios incluso de un dirigente de la parroquia y cuentan con documentos oficiales como la autorización del contraalmirante John Merlo, la máxima autoridad militar de la zona, para permitirles pasar al retén de la Marina a 2 kilómetros de la frontera. El libro está revelando precisamente cómo el entonces ministro del Interior, César Navas, ahora lejanamente ausente, sacado a la velocidad de un rayo de territorio ecuatoriano, así me gusta decir a mí, para que me entiendan todos. César Navas admite que autoridades de Ecuador se prepararon para una liberación de los 3 rehenes el miércoles 28 de marzo del 18. Esta crónica es amplia, es bastante interesante como para gestar una premisa de plática, de diálogo y de preocupaciones que no han cesado de parte de los periodistas María Belén Arroyo, Arturo Torres y a partir de hace algunos instantes la novia de alguno de ellos, doña Yadira Aguagallo. Bienvenidos a los 3. Yo me demoro, miren, leyendo esta crónica, María Belén, porque encierra una buena parte de una verdad que no ha descubierto con facilidad el pueblo ecuatoriano, porque ha tenido diferentes facetas como para enterarse, y el libro nos quedó de perla. Qué buena obra de justicia, porque es un testimonio histórico, Rehenes. Y gracias por seguramente el peligroso sacrificio que ustedes han hecho. Porque aquí hay que ventilar un montón de negligencias, de circunstancias, de agravios a la razón incluso. Nos quisieron someter a un guión al cual nosotros no hemos asistido en el seguimiento de parte de los periodistas y de parte de la ciudadanía, cosa igual. Porque hemos estado desde el comienzo comentándole todo, absolutamente todo, detalle de lo que ocurrió. Y la pregunta sigue en pie. ¿Por qué ejecutaron a los periodistas
del diario El Comercio. Cosa bien grave, porque esta pregunta queda impresa en la mente de todos los ciudadanos que no nos hemos sumado a una especie de consenso que ha buscado a toda costa insertar en nuestras mentes y en nuestras memorias las autoridades o el gobierno, el Estado. Hay muchas cosas que no están explicadas. Por ejemplo, María Belén, buenos días y bienvenida. Gracias. Me siento honrado con su presencia, María Belén. Antes era una hermosa costumbre. ¿Y usted? Gracias, Gonzalo. Buenos días. Celebro este reencuentro de veras. Muchas gracias. Y quizás ya ve por qué no hemos podido venir con tanta frecuencia a sus invitaciones. Y más bien aprovecho la oportunidad para disculparme por no haber aceptado varias invitaciones, pero estábamos en este proyecto y ya no teníamos manera de detenernos, sino de seguir y llegar hasta la conclusión. Con Arturo aquí presente y Yadira a mi derecha, yo quiero comentarles que esta exploración periodística la iniciamos por varias razones. Arturo es autor del libro, autor del libro El Juego del Camaleón, publicado en el año 2009. Arturo trabajó hasta el 31 de enero del año 2018, había renunciado unas 2 semanas antes a Diario El Comercio, él era editor general. En ese último fin de semana que tenía turno él en el diario, se produjo el estallido del coche bomba en la parte posterior del cuartel policial de San Lorenzo, y nosotros entendíamos que había algo que se dejó de contar desde lo periodístico en esa década, del 2009 al 2018, y entendíamos que era una tarea pendiente. Estábamos en esa planificación. Yo tengo una relación laboral establecida con Revista Vistazo, pero sabíamos que teníamos una deuda pendiente con la investigación de ese tema, y en esas circunstancias se produjo el secuestro. Nosotros hemos contado anecdóticamente los primeros días del secuestro. Nuestra familia estuvo afectada por el H1N2. Estuvimos en aislamiento y no teníamos mucha noción de qué ocurría, y entendíamos que algo grave estaba pasando. También supimos a las 48 horas que iba a haber una posible liberación, y eso nos calmó, nos tranquilizó, y sin embargo no fue así. A partir de esos hechos y de entender que la cosa estaba realmente grave y de saber en abril del desenlace, nos planteamos 6 preguntas fundamentales de un océano de preguntas que podíamos tener alrededor del tema. Tuvimos que centrarnos en 6, y estas son las que han dado origen a la investigación. Estas son: ¿por qué les secuestraron? Ellos iban a Colombia, los periodistas iban a entrevistar a Huacho. ¿Qué pasó a estas primeras 48 horas del secuestro? ¿Por qué no los liberaron? ¿Y por qué los ejecutaron? Creemos que el camino que se recorrió, o que recorrimos los 9 meses de investigación, nos permiten responder estas 6 interrogantes con al menos 3 o 4 fuentes testimoniales o documentales que nos permiten sospechar que esa es una nueva luz, o esa es la dirección a donde apunta la verdad de los hechos. Sí, solo una cosa. 3 o 4 o 5 Arturo, fuentes bienvenido, en cada buenos días. una de las hipótesis, o sea, no son las mismas fuentes para cada una de las hipótesis. ¿Por qué este detalle que usted precisa? Porque parecería que serían las mismas fuentes repetitivamente para cada una de las hipótesis, y eso hay que aclarar bien. O sea, son decenas de fuentes que hemos consultado, más de 60 fuentes, entre especialistas, entre gente en el terreno, entre, obviamente, los familiares han sido recurrentemente consultados porque había que cruzar mucha información. Por eso agradecemos la paciencia y la apertura que han tenido los familiares con nosotros. Ellos han sido fundamentales para aclarar lo que ocurrió. O sea, nos dieron pistas que nos ayudaron a nosotros a buscar más documentos. Y esto de las hipótesis es importante porque, como mencionaba María Belén, nosotros también partíamos de esta hipótesis que se manejaba y que de hecho ha manejado de alguna forma como hipótesis la Fiscalía, de que el equipo fue secuestrado en Colombia porque iba supuestamente a entrevistarle a Huacho.
trabajamos con esa hipótesis y básicamente, y también con la otra, de que iban a hacer un seguimiento periodístico en Mataje. Básicamente lo que hemos hecho es ir buscando pruebas, no tratando de encontrar forzosamente una hipótesis, lo que nosotros queríamos o lo que querían los familiares o lo que quería el gobierno. Más bien tratamos de ubicarnos en el medio y buscar evidencias que nos digan a nosotros qué ocurrió, porque no es nuestro empeño favorecer a nadie, sino básicamente que se conozca la verdad, más allá de cualquier cosa, y eso desde el inicio habíamos conversado con María Belén, o sea, más allá de que son nuestros colegas, y obviamente eso nos motivó, porque veíamos que habían puntos negros, oscuros, que no se habían aclarado, pero queríamos tener más claro de por qué pasó y por qué demoró tan poco el secuestro, por qué en 13 días se desencadena el asesinato de nuestros colegas, lo que es totalmente inusual en un secuestro. Nunca esperamos que eso pase así, nadie esperó eso. Entonces, eso realmente nos movió mucho, especialmente desde esa reunión en el ECU 911, cuando el ministro Navas anuncia que hay un 80% de que las fotografías pertenezcan a nuestros amigos y colegas. Entonces, desde ahí nosotros realmente decidimos entrar también en el tema del secuestro. Como decía María Belén, antes estábamos ya trabajando en la segunda parte del juego del camaleón. Me parece que eso es como, solamente quería subrayar eso, pero a partir de lo de las fuentes y de cómo nosotros metodológicamente fuimos apuntalando. Y como digo, era recurrente en el método, tuvimos entrevistas varias veces con los mismos personajes, antes de llegar a una entrevista final que nos permita a nosotros realmente y ya centrarnos en las partes medulares que nos interesaba una vez que habíamos cruzado información con otras fuentes y con otros documentos. Eso básicamente ha sido sistemático durante toda la investigación que hemos realizado. ¿Qué vacíos o qué conjeturas que a la final resultaron equivocadas o un poco dirigidas, bastante dirigidas, de parte de algunas autoridades, que incluso equivocaron en el estilo con el que participaron en determinadas demostraciones disque de autoridad, de no dar gusto o de no contribuir a una suerte de aceptar un libreto, un guión que no era el correcto. Ese instinto nos nació a todos los periodistas, sin excepción. Y naturalmente, usted ya diría que lideró la reacción familiar, de alguna manera, porque así tocó, así correspondió. Usted, más en parentesco con nosotros, nos supo acoger nuestros escepticismos, nuestras dudas, y contribuyó con detalles a que las crónicas escritas, a que los reportajes audiovisuales arriben a conocimiento de la ciudadanía, pero con mayores detalles y con respuestas inmediatas a lo que fueron los tres, que pasaron a ser tres hermanos que murieron cumpliendo una misión. Y así los asumimos todos los periodistas, todos los comunicadores. Denos una impresión de cómo fue el primer avance en el que en Minga nos atrevimos a pensar que lo que nos querían vender desde lados de policías ecuatoriana, colombiana o colombiana, ecuatoriana, dejaban muchas dudas, dejaban mucho que desear. Y había algo así como el deseo de virar la página rápidamente. Eso es lo que yo sentí y creo que sentimos la mayor parte de los comunicadores. Así es que usted tiene la palabra, Yadira Huagallo, para que nos haga un comentario. ¿Y qué tan cercana está el espíritu investigativo
y a los detalles que nos narra Rehenes, un esfuerzo fantástico de María Belén y de Arturo, que lo agradecemos de veras porque aquí está el testimonio del periodismo ecuatoriano, lo que podemos hacer los periodistas en función de la sociedad y del esclarecimiento o búsqueda de la verdad. Buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias por este espacio. Bienvenida. Es un honor estar aquí con usted. ¿Cuánto se lo agradezco? Y con Arturo Torres y María Belén Arroyo, a quienes las familias agradecemos profundamente precisamente eso, haber sido periodistas en medio de una situación complicada, en medio de una situación en la que no es imposible separar el sentimiento. Sin embargo, cuando uno lee el Rehenes, puede identificar que precisamente, como lo ha dicho muchas veces María Belén, no motivados por el dolor, sino por la rigurosidad, estos dos grandes periodistas se embarcan en el camino de ofrecernos un relato conciso, un relato además bien narrado y un relato que recoge ese momento histórico al que asistimos como país desde el año pasado. Es un esfuerzo impresionante de poner en escena la verdad, de poner en escena las cosas, de contrastar las cosas una y mil veces. Sé que Arturo y María Belén no son peritos, no son jueces, no son fiscales, y sin embargo ese trabajo que han realizado es ese trabajo forense de reconstrucción de las cosas que bien nosotros esperaríamos y quisiéramos que nuestras autoridades judiciales lo hayan asumido desde el primer momento. Y con relación a su pregunta, Gonzalo, cuando usted dice qué vacíos de información, cómo ingresamos a esa parte en la que no nos comemos el cuento de lo que nos quieren vender, sí, con relación. Nos obligaban a que aceptemos una narrativa que no nos convencía. Precisamente nosotros lo evidenciamos desde el primer momento del secuestro, cuando llegamos al EQ 911 y las reuniones de los ministros se dan con otras personas y no con nosotros, que somos los legítimos interesados en la vida de nuestros seres queridos. Entonces, el momento en el que vemos nosotros que hay reuniones secretas de las que no podemos participar o en las que no nos dejan participar, sabemos que no nos están diciendo la verdad, o al menos que nos están diciendo la verdad a medias. Durante los 3 primeros días del secuestro, al menos, nos dicen que no saben quién los tiene retenidos, que no saben qué se pide por ellos, que no se sabe incluso si siguen en Ecuador o si ya los cruzaron a Colombia. Nos dicen 1 hora del secuestro, 9:30 de la mañana dentro de Mataje, y sin embargo, después en la información que se entrega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se cambian las horas del secuestro, se cambian las situaciones del secuestro, y en diciembre del año pasado se cambió ya incluso el lugar del secuestro para decir que fue en Colombia. Entonces, todas esas cosas que nosotros vamos viviendo a diario dentro del proceso, esos 19 días del secuestro, esos 10 meses que han pasado a partir del asesinato de Paul, Javier y Efraín, a nosotros nos dan las pautas no para sostener una verdad a toda costa o una verdad a conveniencia, como muchos nos han dicho que estamos haciendo, porque así como Arturo y María Belén han partido de algunas premisas, una de ellas, por ejemplo, que los muchachos efectivamente se trasladaban hacia Colombia, nosotros también tenemos o teníamos las dudas alrededor de los inicios del secuestro. Sin embargo, no solamente por la investigación periodística, sino por otras investigaciones, por la investigación que avanza en Colombia, por la investigación que avanza con el equipo de seguimiento especial de la CIDH, se logra determinar que ese secuestro ocurrió en la mañana, ocurrió en la parroquia de Mataje, que después de ser retenidos y bajados de la camioneta en la que se trasladaba el equipo, son secuestrados, son llevados contra su voluntad o con engaños hacia territorio colombiano. Y ese no es un detalle menor, porque ese detalle le exige al Estado ecuatoriano continuar con las investigaciones, le exige al Estado ecuatoriano no centrarse en una línea de culpar a la víctima, como usualmente ocurre no solamente en secuestros, sino en violaciones, en ataques, lo que hemos vivido en los últimos tiempos en el país. ¿Por qué nos quiso el gobierno vender esa trama, María Belén? Esa es una buena pregunta, Gonzalo. Y yo creo que para responder hay que tener una cuestión muy clara. Nosotros como periodistas nos planteamos descifrar el contexto de inseguridad en la frontera norte. Un contexto de inseguridad que en realidad
tiene sus raíces a mediados del año 2017. Lo que pasaba en Colombia. El año 2016 se firmaba la paz con las FARC, con el gobierno de Colombia. Los defectos que pasaban en Ecuador. Creo que si tenemos esa mirada de contexto, estamos entendiendo que el Estado ecuatoriano no tenía control sobre la zona de la frontera norte, y específicamente estamos hablando en la región Esmeraldas Norte, frontera con Colombia. Ese es un elemento importante, porque solo así podemos tener una mirada global para explicar las 10 muertes. 3 de nuestros colegas periodistas, los comerciantes Oscar y Katy, los 4 marinos que murieron en esta detonación del artefacto explosivo el 20 de marzo en Mataje, y el soldado Ilaquiche, desaparecido en Tobar Donoso. Solo así, Gonzalo, podemos entender la primera cosa, el reconocimiento de que el Estado ecuatoriano no estaba en dominio ni en comando del territorio de la frontera norte. Es decir, no se sabía qué pasaba y qué dejaba de pasar ahí. Ese es un elemento. Estamos sospechando que Pero nos repergamos nosotros desde el primer día de la administración Correa. Ejercitamos un convenio clarísimamente. Ese puente nos dice todo, un puente que llegó a construirse sin esencia, sin motivación, sin destino, que quedó allí. El otro no cumplió su contraparte. Pero el asunto era que facilitar ese camino, ese carretero, esa vía para el gran negocio fue un tema muy conocido por el Correato, que todavía no ha sido, digamos, investigado adecuadamente. María Belén. Usted plantea algo sustancial, Gonzalo. En la lectura de rehenes, y a nosotros nos costó mucho documentarlo, estamos planteando una falta de coordinación adecuada entre distintos entes estatales. Y uno de los elementos cruciales de eso es una crisis de inteligencia que impidió que se tuviera una noción clara de los niveles de peligrosidad de la zona. Hay unos hechos que se van conectando y nosotros hemos tenido el cuidado de que el lector pueda ver cómo se conectan los hechos. En la realidad los hechos son conectados totalmente. ¿Qué ocurre? El 12 de enero se detiene a 3 hombres de Huacho. El 13 de enero el mayor de la policía, que estaba temporalmente a cargo del cuartel de San Lorenzo, recibe amenazas y la petición de liberar a estos 3 hombres de Huacho. A fines de enero se produce el estallido del coche bomba en el cuartel de San Lorenzo. Tenemos señales claras. Desde ese momento sabía el entonces ministro del Interior, César Navas, que la petición concreta de este grupo de los de Huacho, está documentado eso, era la liberación de los 3 hombres. Es decir, desde enero hay un claro conocimiento de cuál es la demanda y qué está pasando. ¿Cuál es este actor? Nos hemos preguntado todo el tiempo si esta información fluyó y fue compartida entre los diferentes estamentos institucionales para decir hay una amenaza real y está haciendo amenazas a civiles, amenazas que llegaron al punto más alto el 16 de marzo, cuando dijo que va a matar a civiles y lo dijo en un chat al mayor de policía. Aquí se inserta, Yadira y Arturo, aquí se inserta, y le pido atención al público para que vaya conectándose. Aquí la posta filtra una parte de una reunión realizada en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el famoso COSEPE, donde aborda el secuestro y posterior asesinato de los integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio. Y claro, Lenín Moreno, presidente de la República, manifiesta esto, que por más que hagamos un esfuerzo, no conecta con lo que él quiere conectar, o con lo que él quiere explicar. No conecta, señor presidente. Porque usted decía, muchísima pena por todas aquellas
va bastante más allá que la vida de una o de unas pocas o algunas personas. Con todo respeto para la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá que eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones. Les instruía que emitan también sus colaboradores opiniones sobre el guión que le quería manejar y que de hecho resultó el autor, digamos, de ese divorcio entre un poco la realidad de lo que ciertamente ocurrió. Y aquí tenemos que darle una respuesta al señor presidente si nos pregunta, ¿y qué ocurrió? ¿Qué piensan ustedes que ocurrió? Yadira y Arturo, ¿qué le contestarían al señor presidente con el respeto que él se merece? Claro, por supuesto, Gonzalo. Voy a emitir mis opiniones como nos lo ha pedido el señor presidente. Voy a opinar que para nosotros, para los familiares, la vida de uno o unos pocos ecuatorianos sí valen la dignidad de un Estado, no porque lo digamos nosotros, sino porque la doctrina mundial establece que el prevalecimiento y la garantía de la vida se mantiene a como de lugar. Primera cosa. Segunda cosa, más allá de referirme a esta parte del audio filtrado, quiero referirme a la desclasificación que vino posteriormente, en la que supuestamente el señor presidente dice que le dijeron a Guacho que iban a realizar el canje. Y nosotros nos preguntamos por qué canal, por dónde. Si los chats que están judicializados tanto en el expediente de la bomba de San Lorenzo como en la indagación previa del secuestro de Paul, Javier y Efraín, en ningún momento se hace referencia a la existencia del canje o a la probabilidad del canje. Eso solamente llega el día 11 de abril después de que circula el primer comunicado en que el Frente Oliver Sinisterra se atribuye el asesinato de Paul y Efraín. Pero el señor presidente Yadira, le pido perdón, dijo que había una intención de sacar de contexto esto. ¿En qué sentido? Esto me parece muy importante. Presidente, ¿qué dijo usted? Dio hace unos 15 días aproximadamente una información distorsionada, sacada completamente de contexto, en la cual supuestamente yo manifestaba de que no se debía haber hecho absolutamente nada con respecto a la liberación de los periodistas del diario El Comercio, lo cual es absolutamente mentira. Que esto sea un llamado adicional para que al mismo tiempo que la prensa reclama libertad de expresión, al mismo tiempo que la prensa reclama que no haya ningún tipo de represión a la información que proporcionan, también sean corresponsables con la información que proporcionan a la colectividad. Pero más allá de aquello, algo que sí realmente nos preocupa sobremanera, entiendo a todas las personas que conformamos el COSEPE, que el momento en que nos integramos a este consejo, juramos mantener en reserva, en absoluta reserva, todo lo que aquí se trate, porque se nos hace casi imposible detectar en primera instancia qué persona puede habernos grabado. Todos tenemos alguna presunción, yo tengo la mía, por supuesto, ventajosamente esa persona ya no está acá. El presidente, si mal no recuerdo, dijo, yo sí me di cuenta, sí, yo tengo presunción. Sí, pero dijo más o menos, yo sí sé o pertenece este acerto a otra grabación de otro contexto que ocurrió recientemente. Ahí creo que estoy yo confundido. Entonces, qué vital es tener el testimonio grabado, ¿no? Para que ustedes tengan la bondad de comentarlo. Si me permite, Yadira, voy con Arturo Torres. Sí, Gonzalo. Bueno, yo retomo la línea de Yadira en el sentido de que desde el inicio el gobierno ofreció desclasificar todo. ¿Y? Y no lo ha hecho. Las reuniones del COSEPE no se han desclasificado. Cuando el gobierno reacciona a esta publicación de un audio con un problema de contexto, así es, eso tenemos que reconocer, que luego también se enmendó, desclasifica además una parte de la reunión, la parte que precisamente habla ese audio, y además no hay el documento escrito,
Y antes hay otra reunión del COSEPE, creo que es del 13 de abril, 28 y 13 de abril. Se les ofreció a los familiares desclasificar todo. ¿Por qué no se ha desclasificado esa información? ¿Por qué hay una desclasificación selectiva de la información? Yo me pregunto como periodista, si es que hay un ofrecimiento del gobierno de transparencia, deberíamos ser coherentes todos y nosotros como sociedad exigir que el gobierno cumpla su palabra. No estamos presumiendo absolutamente nada más allá de que el gobierno le debe una respuesta primero a los familiares, luego al país de lo que ocurrió con este tema, con este delicado tema. Y claro, en ese sentido yo entiendo, como periodista, a mí también me ha pasado, en mis primeros años he cometido errores, todos somos falibles todo el tiempo y podemos cometer estos errores de buena fe, ¿no es cierto?, de que se puede publicar un audio sin tener claro el contexto, y por eso es que creo que nosotros hemos intentado en el libro precisamente mostrar las cosas en su contexto adecuado, para que precisamente no se tergiversen, ni pueda existir un ánimo de entender que nosotros estamos sesgando de alguna forma la información. Eso me parece que es muy importante. Es el mérito del libro. O sea, y además... Y del trabajo periodístico esencialmente. Y Gonzalo, es además una continuidad, porque nosotros lo que hemos hecho es seguir lo que otros colegas ya han hecho. Lo que empezaron a hacer nuestros colegas en la frontera, lo que estaban haciendo los equipos periodísticos cuando cubrieron el ataque del coche bomba en enero. Todos los periodistas estaban en la zona dando cuenta de lo que estaba ocurriendo, y nosotros lo que hemos hecho es básicamente también en esa continuidad, porque creemos que ir más allá y profundizar en la misma línea. Yo le digo, Gonzalo, nosotros creemos que somos circunstanciales, como todos, somos pasajeros, pero este es un tema en el que todos tenemos que aportar, y estoy seguro que otros colegas que van a seguir con el tema, profundizando líneas que necesitan esclarecerse para que los familiares y la sociedad esté tranquila y sienta que realmente se ha esclarecido este tema, que es grave, para que las cosas no se vuelvan a repetir, para que no haya nuevas víctimas de esta violencia que se ha desatado en la frontera norte. Esa creo que es la importancia del tema. Y solamente quería remarcar una cosa más respecto a lo que mencionaba María Belén, una falla que identificamos y que es bien importante. Los chats en los cuales el Guacho le hacía advertencias y le declaraba la guerra al país y anunciaba toda esta escalada contra población civil, contra militares, no se compartían con el mando unificado, es decir, con la cabeza que tenía toda la conducción del problema de la frontera norte. Esta información nunca llegó a conocimiento del mando unificado. Eso es muy grave, porque esa es información básica que le ayuda a entender, le podría haber ayudado a entender mejor lo que se venía y la escalada al comandante Merlo, que estaba al frente de estas operaciones. Él nos ratifica a nosotros en el libro, porque conversamos varias veces con él y él ha sido en eso muy abierto y ha colaborado realmente con este trabajo. Él nos dice que nunca recibió ninguna información de la policía sobre estas alertas del chat. María Belén, vos tienes un detalle más preciso sobre eso. María Belén Arroyo. Gracias por la oportunidad de hablar ahorita. Justamente entendemos que en la línea de lo que hablábamos, desde enero hay una comunicación fluida con un mayor de la policía. En marzo 16 hay un punto de quiebre, se produce el allanamiento a la casa de la mamá de Guacho en Mataje, y eso le enfurece, y es el momento en que esta persona, Guacho, Walter Patricio, pierde los estribos y hace amenazas a civiles. Sabemos por testimonios de disidentes que la orden directa era pelar o matar a equipos periodísticos, vendedores ambulantes o agentes de inteligencia que llegaran a la zona, es decir, todo desconocido iba a ser ejecutado. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el canal que llevaba el mando
único, la persona a cargo de la seguridad en la zona, no conocía de esto. Pensamos que si hubiera conocido, hubiera tomado decisiones trascendentales como impedir el paso de civiles a la zona. Se evidencian, sin embargo, contradicciones, puesto que ni siquiera una autoridad de la Junta Parroquial puede entrar a Mataje. Esa autoridad está entrevistada en el libro, pero entraban periodistas, y eso con una salvedad. Unos equipos sí entraban, otros no. Entonces se volvió una perversa ruleta rusa, en que unos pasaban, otros no. A mí me tocó el número ganador y no volví. Eso es lo grave. Yo quisiera apuntar, Gonzalo, sobre el tema del audio. La principal preocupación presidencial parece ser cómo se filtró el audio. Sin embargo, yo le invito a ir más allá en el desarrollo de esa idea, porque analicemos el tenor del audio, analicemos el contenido del audio, y creemos que el contexto en el que debe leerse, en el que debe entenderse y leerse entre líneas del audio. Nosotros supimos, llegamos a constatar en la reportería que hubo dos tesis y dos corrientes y dos posiciones frente a la negociación. Una era del señor presidente y la otra. Una clarísima, negociar con el grupo por la vida, preservar la vida. Y la otra, no negociar, y esta tesis sabemos que venía de Colombia. No negociar, porque al negociar le estoy dando a un grupo narcoterrorista el estatus de un interlocutor válido, y de alguna forma nos estamos poniendo en manos de un extorsionador que mañana va a tener más vidas en sus manos y va a seguir. Son dos tesis, y sabemos que hubo estas discusiones. A propósito, nosotros, Arturo y María Belén, no fuimos invitados a Carondelet y no teníamos por qué. Somos periodistas de a pie, pero sabemos que de esto se discutió en varias reuniones en Carondelet en abril, y entendemos que el audio apunta a esa legítima discusión, más allá de que como familiares o seres cercanos nos duela. Sabemos que hubo periodistas y colegas nuestros que tuvieron esa posición, no negociar. Esa dilación, esa pérdida de tiempo en tomar una decisión, creemos y planteamos que es una de las razones que explican y que responden por qué ejecutaron a los periodistas. Y creemos que como antecedente y para pedagogía nacional, no teníamos experiencia ni como país, ni como gobierno, ni como Estado de la gravedad de un caso así. Quizá en Colombia esto expande todos los días. Para nosotros en Ecuador fue nuevo. Y si no hay un aprendizaje de todo esto, esta sangre de 10 víctimas ha corrido en vano. Compañera Guagadio, tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. Y continuando con esa línea narrativa que ha establecido María Belén, a nosotros nos duele profundamente que los consultados alrededor de si se negociaba o no se negociaba hayan sido otros sectores, dueños de medios de comunicación, gremios, asociaciones, y no nosotros, que éramos los legítimos interesados en ello. Pero pasando esa dilatación en la toma de decisiones, aquí creo que es fundamental introducir la segunda respuesta que enarbola la investigación de María Belén y Arturo, que tiene que ver con estas operaciones de barrido policiales, estas operaciones de barrido que se hacen entre las policías de Ecuador y Colombia, que son secretas, que son clandestinas, de las que hay unas fuentes testimoniales, unas fuentes humanas que las corroboran. Operaciones policiales ofensivas en el borde fronterizo tanto de Ecuador como de Colombia durante las fechas en las que Paul, Javier y Efraín estaban secuestrados, aun cuando nos prometieron que esas operaciones, toda operación policial y militar se había detenido, aun cuando nos dijeron que un rescate armado era la última opción y solo los familiares teníamos la decisión de aprobarla. Entonces, Gonzalo, esa segunda parte de la respuesta es en realidad la parte que más indignación causa en estos momentos, porque se puso en peligro la vida de los tres, con operaciones de policía que ingresaba por el Carchi, era abastecida por la policía ecuatoriana, le despejaban los caminos e ingresaban con el objetivo de matar a Huacho, y con la justificación de que al no encontrarse con los periodistas su vida estaba a salvo. ¿Por qué no desclasificó el señor presidente tal como nos comprometió? Y repetimos. Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación, pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado.
principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un gobierno y de un Estado va bastante más allá que la vida de una o de unas pocas o algunas personas. ¿En qué contexto nos ofrecía este pensamiento el presidente? ¿Nos comprometía el presidente o a su alto colectivo de colaboradores? Les decía, nosotros no podemos concesionar una circunstancia de esta índole y dejarle como para que lo interpreten con una liberalidad impresionantemente grande. Esto tenemos que de alguna manera nosotros mantenerlo tal como la seguridad del Estado y de la sociedad ecuatoriana reclaman. Medio difícil es la parte en donde estamos nosotros tratando de conectarnos con la intención de un presidente al que todos los ecuatorianos le respetamos, le debemos respeto. Pero cuando yo le oí que va a desclasificar, entendí que estaba en búsqueda de la verdad él también y de precisar las cosas. Pero hasta este momento no ha ocurrido aquello. ¿De qué se dio cuenta el señor presidente de la República? Si daba más que la autorización, la disposición presidencial de desclasificar el contenido de esta recomendación que él hacía a sus colaboradores más importantes. Y no solo eso, Gonzalo, recordemos que el 13 de abril, cuando se nos anuncia a todo el país la confirmación de que Paul, Javier y Efraín han sido asesinados, el propio presidente ofrece la desclasificación de toda la información relacionada con el caso, y eso no ha ocurrido. Los consejos de seguridad pública del día 28 de marzo y del 13 de abril no han sido desclasificados. Información solicitada por las familias a los ministerios de Defensa y del Interior no ha sido entregada. Información que ha pedido la CIDH al Estado ecuatoriano no ha sido entregada. Por lo tanto, no hay aquí un afán de desclasificación. Pero así como en ese momento las autoridades nacionales, empezando desde la Secretaría Nacional de Comunicación, cuando el medio digital Aposta filtra este audio o publica el audio que se ha filtrado, así como en ese momento tuvimos reacciones inmediatas desde todos los sectores del poder público, en este instante nosotros demandamos exactamente lo mismo una vez que esta investigación de Arturo y María Belén ha salido a la luz. Investigación rigurosa, investigación que ha hecho un trabajo forense de recopilación de la información y frente a la que no hay un solo comunicado, frente a la que no hay ni una sola reacción. Operaciones policiales combinadas, clandestinas y secretas entre las dos policías que pusieron en riesgo la vida de Paul, Javier y Efraín, y no tenemos una sola respuesta del Ministerio del Interior. Ayer la ministra María Paula Romo nos ha dicho que lamentablemente no ha podido conseguir el libro, por lo tanto no lo ha podido leer y por lo tanto no puede reunirse con nosotros para darnos una explicación. Y de estas cosas, nosotros, como familiares, tenemos la presunción que no solamente lo sabían las autoridades policiales, lo sabían también las autoridades políticas. Ahora sí, cuando la palabra del presidente no está empeñada en una investigación periodística, se toman los tiempos para no responder, quieren revisar la información, quieren terminar de leer el libro. Yo lo he leído en una sola noche, entendería que las autoridades nacionales deberían tener mayor interés incluso en poder leerlo. A nosotros nos queda claro que sobre esto va a continuar una política del silencio porque lo que se revela es grave. Operaciones policiales secretas que probablemente desencadenaron el asesinato de Paul, Javier y Efraín, toda vez que todos los testimonios de los disidentes que están detenidos en Colombia y que fueron entrevistados también por los periodistas afirman que la orden del asesinato viene después de verse acorralados por una operación policial. El diario El Comercio, en la crónica que estaba aludiendo, menciona, y esto es lo más importante de lo que vamos a revelar,
El libro revela cómo el entonces ministro del Interior, César Navas, admite que autoridades de Ecuador se prepararon para una liberación de los 3 rehenes el miércoles 28 de marzo del año 2018, a 2 días del secuestro. Según la publicación, los captores tuvieron la voluntad cierta de entregar a los periodistas, y la adjetivización es muy significativa, voluntad cierta de entregar a los periodistas, al considerar que su retención había sido un error. Pero operativos policiales desplegados en la zona pusieron en riesgo su seguridad. Reza en el libro. Entonces los disidentes decidieron replegarse montaña adentro con el equipo de prensa. Esto sí, hasta para un servidor es nuevo. Se movieron en el escenario. La liberación era un secreto a voces. La información llegó a la redacción del diario El Tiempo de la ciudad de Bogotá, el mismo día. Al día siguiente la información fue calificada como falsa por el entonces ministro Navas. Se nos mintió a los ecuatorianos. Se nos tuvo que haber dicho, por lo menos a los familiares, qué fue lo que ocurrió ese día. Eso dice usted. Durante las 48 horas posteriores, asegura el libro, los rehenes, para que no se olviden ustedes, estimados oyentes, los rehenes, asegura el libro, el trato con los miembros del equipo secuestrado se recrudeció. Aguagallo asegura que desde esa fecha empieza un proceso de comunicación que es una conversación estéril y atropellada. ¿Por qué le dio esos calificativos? Ya no tenía sentido. ¿Y atropellada por qué? Más allá de eso, porque quien fungía las funciones de negociador nunca es capaz de decir a los secuestradores claramente que las cosas se van a hacer. Y en eso me parece que Arturo y María Belén pueden ahondar también. Nunca se les dice cómo se va a dar el canje. Nunca se les da un mensaje claro y concreto de que se va a realizar el canje, aun cuando el nivel de violencia y amenaza de ese canal de comunicación es extremadamente violento. Es violento y, sin embargo, quien lideraba esas comunicaciones no le ofrece una respuesta concreta al decirle: nos vamos a demorar 2 años en liberarlos, pero te los vamos a entregar. Hay siempre una duda. Y frente a eso, lo que han dicho quienes llevaban este canal de comunicación es que no podían ofrecer lo que no estaba en sus manos ofrecer. Arturo, vuelvo sobre esta línea. Se nos tuvo que haber dicho por lo menos a los familiares qué fue lo que ocurrió ese día, sostenía. El 28 de marzo. Son bien importantes estas 48 horas. ¿Por qué? Porque precisamente yo estoy atando en este momento algo que sale de esta discusión, y ahí hablo de la importancia de la continuidad periodística. ¿Por qué no se desclasifica el COSEPE del 28 de marzo? Lo planteo con una duda. ¿Por qué? Porque nosotros... ¿Y cuál es la respuesta? De lo que hemos podido ver por los testimonios que recogimos, por los documentos, se ve que ellos las primeras 48 horas están esperando a ser liberados. Y esto se confirma del lado ecuatoriano y del lado colombiano. Ya se tenía esa información. Ya sabían que los iban a liberar. Se preparan los operativos para liberarlos. ¿Cómo se negoció esta liberación? ¿Cómo se negoció este canje? ¿Esto por qué no se ha conocido? ¿Por qué misteriosamente estos chats que mantenía el mayor de policía en ese lapso no aparecen más? No tenemos información completa. Yo lo dejo como una duda, pero ahora mismo es que creo que necesitamos aclarar mucho más. Por eso es tan importante
este momento del 28 de marzo, porque nos ayuda a entender lo que después se vino y lo que pudo haber pasado. Los podían haber liberado. Ya había la intención de liberarlos. Los dos gobiernos tenían la misma información. Y ahí, uno de los, el testimonio de un disidente nos ayuda a entender por qué no los liberaron, que ahí se habla de las operaciones que se realizaban, ¿no es cierto?, en la frontera, precisamente en ese momento cuando ya los iban a liberar. No entendemos cuáles fueron las motivaciones. También es importante entender que hay un documento del Ministerio de Defensa de Colombia que confirma, está puesto en el libro, sí, que básicamente hubo operaciones durante el secuestro, y un dato que es también revelador, y menciona corriente larga. Corriente larga es en el lado ecuatoriano. Es decir, no solamente nosotros tenemos los testimonios, tenemos el documento. Entonces más o menos eso nos ayuda a corroborar lo que hemos tratado de acercarnos en lo posible a lo que ocurrió, pero hay todavía muchos vacíos que creo que tienen que ser aclarados sobre esto de las 48 horas. ¿A quién pertenece esta frase? La respuesta es tan ambigua, estamos en eso, estamos viendo, se sigue dilatando la conversación y llega un punto en que ese día se corta la comunicación. Justamente ese día presumimos que se dio el asesinato, porque parte de las comunicaciones dice que a las 3 de la tarde ya se enviaron los videos del asesinato. El 11 de abril comenzó a circular un comunicado del Frente dando a conocer del asesinato. María Belén, en esa misma fecha es la primera vez que por el canal de comunicación 2, dice, se emite un mensaje concreto, directo, de la posibilidad de canje. Eso sostiene usted. También citando al libro. Gonzalo, es importante que le aclare aquí. Sí. Nosotros también buscábamos entender cómo fue el desenlace, en qué contexto fue el desenlace. Nos dimos cuenta que el último chat, que la comunicación por el canal 2, vamos a decir, una línea directa de comunicación celular que se creó exclusivamente para hablar del secuestro, ya no estamos hablando del mayor de policía, estamos hablando desde el 31 de marzo, una línea integrada por 3 representantes, uno de ellos asesor directo del Ministerio del Interior. Cuando digamos Canal 2 de comunicación, hablamos de 3 personas. Una de ellas asesor del Ministro del Interior. La comunicación se corta el sábado 7 de abril a las 9:25 de la mañana. Dice, hoy me has tenido engañado, más o menos resumo, sí, y hoy te envío la foto o el video, la imagen de uno de ellos muerto a las 3 de la tarde. Se corta la comunicación ese día. Ese día el representante del Ministerio del Interior ante el Comité de Crisis se deslinda, se separa del Comité de Crisis y ese lunes ya empieza a trabajar en otra entidad del Estado. ¿Sí? Y el testimonio de uno de los disidentes refiere que fue una noche de sábado la ejecución. Son varios elementos que configuran que ese fue el día, el sábado 7 de abril. Le hemos puesto esa fecha porque tenemos cruce de fuentes que nos dice que fue ahí justamente. Lo curioso es que a las 48 horas de eso, el lunes 9 de abril, en horas de la noche, hay la decisión política ya de impulsar el canje. Eso es una decisión política. Pero esa mañana hay una contradicción. El ministro Navas dice, ya no hay negociación. Estamos viendo los vacíos y las contradicciones. Entonces, ¿qué pasa? Que el lunes 9 de abril era un lunes y esa noche se decidió el canje. Y el martes 10 de abril les notifican oficialmente al Comité de Crisis, vamos a proceder al canje. Y el día 11 de abril circula el comunicado y ya estaba comprometida la figura del mediador para el canje que iba a ser Monseñor Arellano. Entonces, estamos entendiendo día por día cómo fue lo difícil que fue el devenir de los hechos. Sin embargo, nosotros entendemos y establecemos que para el 7 de abril ya se produjo el desenlace. Es recién el 11 de abril que a través de la línea Canal 2 le dicen a Guacho, mira si va a haber canje, es la primera vez.
Huacho ya no vio este mensaje, ya no tenía por qué. No, ya cortó la comunicación. Al matarles, ya no tenía para qué tener una línea de comunicación. Eso es lo que estamos estableciendo. Yadira, es lo más triste. Esas posibilidades que nos ofrece el periodismo son inmensas, Gonzalo, no solamente porque esto constituye un testimonio de lo que pasó, sino que cuando uno pierde a su familiar, a la persona a la que ama, saber incluso qué día puedo conmemorar el año desde el momento en que me lo quitaron es fundamental, y eso no se lo estamos debiendo a la justicia, ni ecuatoriana ni colombiana, se lo debemos al periodismo que después de 10 años, desde 10 meses, es el único que ha sido capaz de otorgarnos la fecha del asesinato de Paul Javier y Efraín, sábado 7 de abril, una noche en la que llovía, una noche en la que, por una dilatación, por una conversación atropellada, por una conversación en la que nunca se les dijo a los secuestradores que se les iba a liberar o que se les iba a permitir el canje, por operaciones policiales que pudieron haber puesto en peligro su vida, por un abandono estatal sistemático de las zonas de frontera por más de 10 años, la vida de la persona con la que yo compartía mi vida se apagó. Ese día, sábado 7 de abril. Lo venimos a saber después de 10 meses y ese es un mérito increíble de esta investigación, y aquí viene ese agradecimiento profundo de las familias Rivas, de la familia Ortega, de la familia Segarra, porque por fin lo podemos conocer. Ha sido impactante, ha sido duro leer rehenes, no solamente para mí, así lo ha sido para todos los miembros de las familias. Muchos hemos reaccionado desde la rabia, desde el llanto, pero también desde la indignación y de tomar nuevas fuerzas para continuar empujando los procesos, porque Gonzalo, como usted lo mencionó en el inicio, no es un capricho de 3 familias, no se busca reparación económica. La reparación económica es lo menos en lo que estamos pensando en este momento. Lo que se busca es la no repetición de los hechos. Y los hechos no se vuelven a repetir cuando se establece un camino de no impunidad, pero de no impunidad frente a todos los responsables, en todos los niveles, responsabilidades para civiles, responsabilidades para privados, responsabilidades públicas, y por supuesto no dejamos de reconocer la responsabilidad de un grupo narcodelictivo que opera y sigue operando en el margen fronterizo con nuestro país. Todo eso nos ha venido a poner en contexto esta investigación de María Belén y Arturo, porque no se han centrado solo y exclusivamente en revelar las causas del asesinato de sus compañeros. Se han centrado en ofrecernos una perspectiva de qué pasa en la frontera norte, por qué estamos pagando ahora las consecuencias de lo que por años pasa en esos territorios. De ahí que con esta investigación nosotros tenemos planteados algunas posibilidades y algunas alternativas ya dentro del plano concreto de lo jurídico, que tiene que ver en el llamado a rendir versión, que la Fiscalía por fin tome su papel de investigación y llame a rendir versión a quienes pudieron estar implicados, sobre todo en estos operativos policiales combinados entre las policías de Ecuador y Colombia que pudieron haber desencadenado el asesinato de Paul Javier y Efraín. Que se llame a ampliar la versión de las autoridades políticas que ya estuvieron en la Fiscalía, pero que ahora tienen que responder por estos nuevos hechos que salen a la luz. Que se solicite la documentación que nos está debiendo el Ejecutivo. Esas son tareas de la Fiscalía. No es una tarea del periodismo, no es una tarea de los familiares, y sin embargo por 10 meses los familiares nos hemos puesto en la espalda la tarea de la Fiscalía, de la propia Fiscalía. Como María Belén y Arturo lo dijeron el día del lanzamiento de su investigación, ellos no son fiscales, ellos no entregan documentación en la Fiscalía, es la Fiscalía la que tiene que iniciar un proceso sólido, un proceso investigativo que aborde todas las aristas de este conflicto. Estamos buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Así como los geeks son los nuevos cool, en las redes sociales están los nuevos asesores. El mundo cambió y tu banco también. Con tu agente virtual Sofi, haces todo lo que haces en el banco. Consulta saldos,
realizas transacciones y solicitas información sin ir al banco. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. El amor hay que celebrarlo todos los días. Y en especial en San Valentín. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional creada por el chef Ovidio Gabela. Graduado en Gordon Blue Alta Cocina Gourmet. En un ambiente exclusivo, tranquilo y con un servicio de primera. Disfrute de nuestras corvinas de profundidad, salmón del sur, ceviches peruanos, pulpo a la brasa y en cárnicos, picaña, ribeye stick importado, canillas de cordero, lomos patagónicos, productos de altísima calidad. Hacemos de sus encuentros importantes momentos inolvidables. El Dorado Restaurante. Federico Páez, E14200 Iguanguiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Reservaciones al 3331-486. Mi amor. ¿Qué pasa? Acabo de escuchar que están buscando familia feliz para vivir en Ciudad Jardín. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Cómo? Podemos vivir felices en nuestra casa dúplex desde solo 380 mensuales y reservando con solo $500. No se diga más. Vamos a Ciudad Jardín, el lugar más bonito de la ciudad con las áreas verdes más grandes y toditos los servicios a la mano. Aprovechemos el crédito BIES y la mejor tasa del mercado. Ven, llámanos ahora al 2610-789, que la casa de tus sueños también te está buscando a ti. Más información en www.ciudadjardin.com.es. Hola, quiero aprovechar este espacio en la radio para contarte sobre la cuenta que ahorra tu tiempo. Yo la abrí en pocos minutos desde internet. Llené mis datos, registré mi información laboral y confirmé la dirección para la entrega de mi tarjeta de débito y ¡listo! Sin ir al banco. Tan rápido que me sobró tiempo para mandarles un saludo a mis abuelos en Cuenca, que me están escuchando. Abuelitos, este fin de semana los voy a visitar. Ingresa a ahorrodetiempo.com y quédate con tiempo para esas cosas que también importan. Nos estamos transformando. Banco Pichincha en confianza. ¿Sabes qué pasa si tomas 2 cucharaditas de Birm al día? Que al poseer una altísima concentración de antioxidantes, evita el daño y envejecimiento de tejidos y células, fortaleciendo tu cuerpo para mantenerlo en óptimas condiciones, previniendo así las enfermedades. Birm, con patente americana. Conoce más en www.birm.com. De venta en las principales farmacias. Dosis recomendada, 2 ml cada 12 horas. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. No consumir durante el embarazo o la lactancia. Patente US 72501880B2. El corazón me dice que busquemos un lugar en Cumbayá, pero la mente me exige que sea cerca de Quito. Entonces el corazón se aloca. Quiere su propia ciclovía, áreas verdes, canchas deportivas, sala de cine, spa. Y la mente exige que esté cerca de colegios y centros comerciales. Me habría vuelto loca. Pero afortunadamente existe Aurora. Un lugar con las razones del corazón y las emociones de la mente. Aurora, la vida que imaginas existe. Conoce más en usconstructores.com. Un proyecto de Uribe y Schwarzkopf. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:14. Con todo lo que ha ocurrido, el anuncio formulado por un general de la República con méritos, con roles significativos, como el general Jarrín, actual ministro de la Defensa Nacional, comprometido con el país, como siempre, nos anuncia que Fuerzas Armadas van a tener una ley de disciplina militar. ¿De qué características, le preguntamos a nuestro invitado en estudio, Mario Pazmiño? Señor coronel, bienvenido. Usted es el más interesado, creo que una gran cantidad de oficiales en servicio pasivo, de amplia dimensión en el conocimiento de
de todos los éxitos, de todos los valores, pero también de los desatinos como el que acabamos de analizar, refieren a una ausencia de una firme disciplina militar, que es lo que hemos perdido en los últimos años, viendo desde afuera. Correcto. Entonces, coronel Mario Pazmiño, el general Wagner Bravo y el coronel Fausto Cobo por línea telefónica nos dirán también sus expectativas e impresiones respecto de este anuncio que me parece vital para la República del Ecuador, para el Estado y para nuestros soldados, que son los compañeros en los que todavía la confianza pública mantiene. Así es. Mantiene vigorosa, eso quiero significar, mantiene vigorosa. Los políticos ya nos han defraudado permanentemente. Otros cuadros ciudadanos aventureros ya no tienen la confianza, no gozan de la credibilidad de la ciudadanía. Y entonces hay que regresar a ver a las instituciones tan fuertes y tan disciplinadas como la institución militar. Por eso me he empeñado en recibir las primeras expectativas y conceptualizaciones de esta iniciativa que adorna una vez más a la vida del señor ministro de la Defensa, el general Jarrín. Así es que, ¿cuáles son sus impresiones, coronel? Gracias, Gonzalo, muy amable, muy buenos días, un cordial saludo para todos los revidentes. Gonzalo, yo creo que esta década ha significado una penetración permanente para la destrucción y debilitamiento institucional de Fuerzas Armadas. El correísmo ha significado, en otras palabras, un desmedro progresivo de la calidad institucional como tal. Y aquí también hay que ser muy franco y categórico. Aquí también hay que decir que ciertos mandos militares permitieron ese debilitamiento institucional. Al margen de este nuevo proyecto de ley orgánica que al momento ha sido trasladado hacia el Ejecutivo para que lo analice y lo pueda poner en el contexto del Legislativo y pueda ser analizado en primer debate. Pero al margen de esto vemos que esta penetración permanente generó un resquebrajamiento de la disciplina militar. Este resquebrajamiento de la disciplina militar también generó a su vez una distorsión en la jerarquización, en donde comenzaron a verse enfrentamientos entre personal de voluntarios con oficiales y viceversa. ¿Cuál es el personal de voluntarios? Personal de voluntarios, me refiero yo al soldado, al cabo, al sargento, al suboficial, con relación a los capitanes, por citar algunos, coroneles, generales. Esto comenzó a darse esta pugna entre esta parte de la familia militar que no se daba anteriormente, sino que ese correísmo, ese socialismo mal interpretado, comenzó a crear un imaginario de una igualdad de responsabilidades dentro de la vida militar. La vida militar es una institución jerarquizada, por lo tanto no puede haber una igualdad de responsabilidades y funciones. Eso es lo que no entienden estos pseudo-socialistas. Pero al margen de esto, Gonzalo, recuerde usted lo que decía el famoso Foro de Sao Paulo. 3 cosas fundamentales. La primera, la destrucción de las Fuerzas Armadas, porque era la contraparte ideológica de todo proceso revolucionario. Los sistemas de inteligencia y también el tratar de posicionar al líder o al famoso Mesías o caudillo. Pero aquí hay una cosa interesante y me voy a lo que usted pregunta, las impresiones. ¿Qué está mal de esta nueva ley? Y voy a ser muy puntual con el respeto y consideración del caso. La ley es una cosa importante, pero este proyecto de ley tiene una cosa que no comparto y la tengo que decir. Las mujeres militares que ingresaron a la vida militar en el año 2000 tenían un reglamento y ese reglamento era el que les daba esa legalidad para estar dentro de Fuerzas Armadas y fueron acoplándose su permanencia dentro de Fuerzas Armadas. ¿Y con qué no está de acuerdo usted?
no estoy de acuerdo con que esta ley, este nuevo reglamento de disciplina, no les permite a esas personas que el nexo familiar, que son casadas a veces con militares, tengan que trasladarse o se rompa ese núcleo familiar y tengan que trasladarse en un militar hacia una parte de la geografía nacional y la otra parte se quede en una jurisdicción X. O sea, ya anteriormente les permitía este reglamento. Una convivencia institucional y familiar. Que familiar. Porque aquí, ¿qué tiene que primar, Gonzalo? Tiene que primar, al ser un Estado garantista de derechos, tiene que primar, primero, lo que está siendo destruido permanentemente en la sociedad, el núcleo familiar. ¿Y qué más representativo de un núcleo familiar en la cual dos soldados, hombre y mujer, diferentes grados tal vez, construyen una familia, tienen sus hijos, y tenemos que desbaratar esto por el criterio de que el uno tiene que estar en frontera, el otro tiene que estar en otra circunstancia. Eso no comparto yo, y creo que esa situación está haciendo mucho daño. ¿Qué anexos faltarían, señor general Wagner Bravo? ¿Qué tipo de esclarecimientos? Pero denos una idea general de lo que usted piensa respecto de la iniciativa del general Jarrín y del estamento militar que este momento predomina o comanda las Fuerzas Armadas a la institución militar ecuatoriana. Con esta ley de disciplina militar. Mi general, le estamos molestando esta mañana. Tenga la bondad. General. ¿Qué pasó? A ver, en interno vamos a... Sí, le pedía una conceptualización, como estoy pidiendo, al resto de altos mandos que pasaron por el liderazgo de Fuerzas Armadas respecto de esta ley de disciplina militar. ¿Qué tanta falta está haciendo a nuestra Armada, a nuestro Ejército y a nuestra Fuerza Aérea? Le dejo con la audiencia, señor general Wagner Bravo. ¿Qué opina usted? Gonzalo, buenos días, y a Mario también buenos días. Yo creo que, como lo ha expresado ayer el ministro, estamos en la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas. Y la Constitución, que es la norma suprema de todos los ecuatorianos, determinó en ciertos casos, y en el artículo 424, si no estoy mal, de que todas las leyes deberían comenzarse a normar con esta norma suprema. Y es así que la ley de personal de Fuerzas Armadas era del año 98, y lo que se está haciendo ahora pues es actualizarla y ponerlo dentro del camino de lo que dice y norma la Constitución. Y de igual manera, pues nosotros teníamos un reglamento constitutivo de disciplina militar, que era un reglamento y que nos ha causado muchos problemas. ¿Por qué? Porque este reglamento, cuando entraba a las instancias ya legales y del proceso para el análisis de la posible sanción, así como de méritos, venía un abogado y nos decía que eso es un reglamento y que por lo tanto está en contra de la Constitución. Porque también el artículo 160 de la Constitución determina de que las faltas disciplinarias del régimen disciplinario de Fuerzas Armadas y Policía Nacional estará y debe estar normado por una ley. Hoy creo que a los 200 años de existencia de Fuerzas Armadas vamos a tener una ley que nos permita normar la parte disciplinaria. Y analizando este código orgánico que se ha mandado, en la primera parte está la ley de personal, en la segunda está la ley de disciplina. Yo creo que inicia muy bien, porque nos está dando los conceptos claros para que todos entendamos qué es disciplina, qué es jerarquía, con lo que decía hace un rato Mario, porque sin darle el beneficio de la duda al gobierno anterior, no es que no sabían qué era jerarquía ni cuáles los valores y los principios de la institución, sino que realmente se trató de cooptar Fuerzas Armadas para el proyecto político, y cuando no se lo pudo hacer, pues entonces destruyámoslo. Entonces hoy hay unos conceptos claros, también se está hablando de cuáles son de los principios de la institución, y uno de esos importantes es la solidaridad y el apoyo al desarrollo nacional. Se está hablando también de los principios de
cada una de las personas y de las cualidades de cada una de las personas. Por eso es que en la primera parte, en la ley orgánica de personal, está hablando cómo se va a reclutar al personal, cómo se organizan las Fuerzas Armadas con su talento humano, entre oficiales y tropa, los oficiales qué grados tienen, la tropa qué grados tiene. Y por último, con el conocimiento que todos los ciudadanos, hombres y mujeres del Ecuador, sin distingo de razas, sin ese estigma que se nos quiso poner a los ecuatorianos durante los 10 últimos años de que somos selectivos, de que no queremos a una persona por su color, por su raza, por su credo o por su condición social, que no es cierto. Estando claras en la primera parte las reglas del juego, vamos a la segunda parte, porque no puede haber una institución en el mundo, especialmente de Fuerzas Armadas, en donde no esté disciplinada, en donde se explica claramente qué es una orden militar que en términos cortos se dice es corta, precisa y concisa, que amerita del personal militar que la escucha un cumplimiento cabal. Pero bien, aquí se está haciendo una aclaración en esta ley que toda ley debe estar bajo la normativa y las reglas de convivencia social que determina la Constitución. El cumplimiento irrestricto, mi general, inmediato de una orden, de una tarea, de una misión, yendo inclusive más allá del cumplimiento del deber. ¿Cómo se puede ir más allá del cumplimiento del deber? ¿Cómo sintoniza la gestión, la iniciativa que encarna esta ley, la iniciativa del señor ministro Jarrín, el general Jarrín? Uno de los principios que se le está dando y las cualidades de los militares dice iniciativa. Entonces yo le doy la orden y esa orden se transforma, de acuerdo a lo que sea la orden, en una operación en donde tengo que analizar, poner mi iniciativa, poner mi personalidad, poner mi experticia, mi experiencia y mis conocimientos para el mejor cumplimiento de esa misión. Y algún rato, pues, inclusive va la capacidad y la cualidad del juramento que hicieron los militares, de lealtad, de honor, de disciplina, de responsabilidad y muchas otras cosas más, que hay muchos militares han tenido que dar su vida por simplemente... Algo pasó en la línea telefónica. Sí, complemente, general. El principal de los seres humanos. Lo que averiguamos finalmente al señor coronel Pazmiño es esto. Durante el minuto cívico, atendiendo a la crónica, al contenido de la crónica del diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, dice: durante el minuto cívico desarrollado en el complejo de La Recoleta, en el centro histórico de la capital de la República, el ministro habló de que el éxito de las misiones militares ha estado ligado a los valores profesionales del soldado y gracias a que cuenta con la disciplina en forma permanente. Jarrín enfatiza en el cumplimiento irrestricto e inmediato de una orden, de una tarea, de una misión, yendo inclusive más allá del cumplimiento del deber. Asegura que la lealtad no es otra cosa que el respeto a la autoridad, el respeto al subordinado y a las leyes de nuestro Estado. No es posible que existan triquiñuelas, maniobras espurias que permitan únicamente tener en mente la ventaja para sacar provecho personal y no de lo que está establecido en las leyes para el funcionamiento institucional. ¿Cómo sintoniza usted al general Jarrín? Bueno, yo creo que la intención del señor ministro de Defensa es una intención bastante importante para nuevamente reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas. Pero ¿a qué se debe esta necesidad de reinstitucionalización? Se debe específicamente a que hemos visto que durante últimos años el involucramiento de la fuerza pública
en actos de corrupción, en actos delictivos, y esto genera un resquebrajamiento de la disciplina militar. Pongo ejemplos muy concretos. Y de la imagen. Y de la imagen institucional. Entonces, por eso era necesario que este nuevo reglamento de disciplina militar sea mucho más riguroso sin violentar los derechos de los miembros de Fuerzas Armadas, pero la imagen institucional... Los derechos humanos, claro, fundamentalmente. Claro. Sí. Los derechos incluso políticos. Correcto. Pero aquí el punto, Gonzalo, es el siguiente. Si vemos que una institución está comenzando a desviarse de su cauce, porque los miembros de esa institución algunos miembros negativos de esa institución, porque no podemos justificar o decir que es la institución en su totalidad. Generalizar. Pero esos miembros han causado un daño y un desprestigio tremendo. Era necesario retomar y reencauzar a esa institución en donde los valores, la ética, la moral son, yo diría, la panacea de esa institución. Me parece correcto. ¿Y dónde está uno de los puntos más interesantes de la modificación y el cambio de este reglamento de disciplina militar? Está en que el reglamento actual, el que está mandado al Ejecutivo, ya se sancionan las faltas atentatorias con la baja. Ya no son procesos judiciales de un consejo de disciplina. Ahora ya se ponen en las faltas atentatorias la baja y sanciones pecuniarias al margen de las sanciones legales y administrativas. ¿Y eso es bueno? Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque se daban situaciones en las cuales los procesos judiciales que se generaban... Enredaban, dilataban. Ahora los plazos también, es otra de las modificaciones. Anteriormente, por ejemplo, para faltas leves teníamos un plazo de 10 días. Ahora le están dando ya 20 días. Faltas graves estaban en 15 días, ahora están 50 días, y las faltas atentatorias que antes eran un mes, ahora están con 150 días, 120 días. ¿Qué ganamos con esa ampliación de periodos? Ganamos que los procesos investigativos se puedan ampliar. ¿Qué ganamos como sociedad? Sociedad, estamos ganando que existe una transparencia, que los casos que se tienen que investigar no sean eliminados porque falta tiempo, sino más bien nos permitan ahondar en los procesos investigativos con el fin de que la verdad salga a la luz pública. Eso es lo importante. Y esa verdad lo único que va a hacer es transparentar la imagen de una institución que no es ninguna institución corrupta, que hay malos elementos, sí, pero que es una institución que es el pilar fundamental, aunque le sabría doler al señor expresidente Correa, la columna vertebral de la sociedad ecuatoriana. ¿Por qué se dañaron los militares en paralelo al advenimiento de una corriente narcodelictiva que se ha introducido en la institución militar con un facilismo realmente impresionante en cuadros intermedios y altos, así como también los cuadros superiores también resultan aludidos en cada investigación o en cada episodio de estos actos? Gonzalo, usted sabe muy bien, y lo hemos conversado aquí en esta prestigiosa radio con usted, que el crimen organizado, el narcotráfico internacional, lo que tiene que hacer es permear las estructuras del Estado. Y al permear las estructuras del Estado no estoy hablando solo de las fuerzas de control, o fuerzas públicas, o sea, en este caso militares y policías. Estoy hablando de las instituciones gubernamentales. El mismo expresidente Rafael Correa pactó con las FARC, de acuerdo a los testimonios, para entregar la base de Manta. Jueces y fiscales, que son los protectores de la sociedad, son comprados por los carteles y también con el crimen organizado para dejar salir a la cantidad de delincuentes que son capturados. Y Fuerzas Armadas y Policía Nacional son parte de esas estructuras corruptas, los elementos, no las instituciones, que a cambio de migajas de dinero entregan la vida de su familia, la vida de ellos mismos y el prestigio de una institución y de un país. El candidato a la alcaldía de Quito, general Paco Moncayo, en brevísimos instantes en estos micrófonos. Mi coronel, buen día. No, gracias, Gonzalo, muy buenos días. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te imaginas si pudieras diferir los reclamos de tu novia? Mes 1. ¿Cómo es posible? Mes 2. Después de todo
todos estos años. Mes 25. Es la última vez. Mes 36. Que te escribes con tu ex. Diferido es más manejable. Por eso Pacificard te trae Diferido Flex para que puedas diferir todas tus compras hasta 36 meses. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos.